Diputado, continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Mariano Tucci. Gracias, presidente. Bueno, en primer término quiero destacar, como lo han hecho el resto de mis compañeras, la necesidad que el país tiene de abordar este tema con serenidad, con seriedad, con responsabilidad. Y si es posible reconocer también, presidente, la necesidad de abonar el camino del acuerdo para recoger mayorías que le permitan a la nueva norma tener el respaldo político imprescindible para emprender un camino de combate al delito con todos y no solo con un pedazo del sistema de partidos. Pero para eso se precisa más tiempo, tiempo que en la Cámara de Diputados no hubo, y hablo estrictamente del trabajo de la Comisión Integrada, no del trabajo que hizo Ciencia y Tecnología, que llevó largos meses. Y esperamos naturalmente que el Senado de la República sí pueda concretarlo para avanzar en una ley eficaz y fundamentalmente garantista. La realidad nacional, presidente, nos obliga a actuar en la concreción de una norma que comprenda con especificidad a los delitos informáticos. Sobre eso creo que no hay dos opiniones, porque principalmente en la última década, como decía el diputado Juan Martín Rodríguez, el avance de la tecnología y en especial de la informática no solo ha revolucionado al mundo en general, sino que en particular ha afectado y ha incidido en la conducta humana, que en algunos casos termina lesionando la integridad de las personas, y esto involucra, por supuesto, a algunos bienes jurídicos, no solo en su propiedad, sino también y fundamentalmente la intimidad y la libertad, entre otros. Y por tanto, en ese marco el Uruguay tiene la obligación de encarar este tema en clave nacional. Y ahí aparece el primer problema, no porque no haya existido, y esto es bueno recalcarlo, voluntad de las partes o posibilidades de acercar las posiciones entre oficialismo y oposición, sino porque naturalmente existen visiones que se contraponen en términos generales. Hay una especie de, yo diría, de fractura expuesta entre un proyecto que atiende en exclusiva los aspectos punitivistas del problema, que es el que estamos analizando en el día de hoy, y otro que es nuestro proyecto, el proyecto del Frente Amplio, que analiza el problema y busca soluciones atendiendo la complejidad de los actores y por tanto encara el aspecto punitivista, pero también lo concerniente a la operativa del sistema financiero y fundamentalmente el resarcimiento de las víctimas en esta modalidad de delitos. Nosotros creemos que esta propuesta que está a consideración de la Cámara está renga, justamente por esto que explicábamos, porque tiene una mirada estrictamente punitivista y porque en algunos aspectos incluso no recoge lo que ya está establecido en nuestro cuerpo normativo, es decir, regulaciones penales, administrativas, de protección y de manejo de datos, incluida la ley de violencia basada en género. Yo le voy a pedir, si es posible, que me amparen el uso de la palabra, porque es difícil poder concentrarse en un tema que tiene ribetes técnicos, naturalmente, y que no conocemos al detalle en muchos de los casos. Tiene razón, diputado. Están parados en el uso de la palabra. Concretamente, y como usted sabe, señor presidente, el Frente Amplio ha presentado una propuesta legislativa que está a estudio de la Comisión de Ciencia y de Tecnología y que en algún momento en el transcurso de su análisis deberá integrarse nuevamente a la de Constitución y Códigos, porque hay aspectos que así lo ameritan y que proponen, como decíamos, el inicio de un enfoque completo de los elementos que hacen a la seguridad digital en el Uruguay. Y respecto al proyecto del Frente Amplio, la integralidad puede verse incluso reflejada hasta en el propio título de la propuesta legislativa, Seguridad Digital. Este que estamos analizando hoy, en esta jornada, es en solitario de tipificación de ciberdelitos. Y aquí hubo un gran trabajo de los asesores de nuestra bancada que se han especializado en estos temas y a quienes por supuesto les agradecemos porque han intentado, yo creo que con éxito, abonar el camino de una eventual legislación que recoja la experiencia del mundo y por tanto la diversidad de miradas sobre este tema. Y es una pena que no se haya logrado una síntesis entre ambas iniciativas, porque yo creo que si algo hubo fue la buena disposición de todos los actores, de todos, y tal vez si hubiéramos renovado el tiempo de trabajo de la Comisión Integrada, podríamos haber dado una señal más contundente a la gente que espera que la política haga un esfuerzo mayor en estos temas.
Pero eso no sucedió y por eso el proyecto será aprobado en general con votos del oficialismo. Retomando lo que veníamos diciendo, quienes ejercen el derecho penal son conscientes, y así nos los han transmitido, de la existencia de un número excesivo de casos en los que, sirviéndose de las herramientas tecnológicas utilizadas en múltiples ocasiones desde el anonimato, se cometen delitos, conductas reprochables generalmente contra ciudadanos, en la mayoría de los casos sumamente vulnerables. Y en ese contexto, esas conductas podrían afectar la seguridad del Estado, y allí la preocupación crece por las derivaciones de sus eventuales consecuencias, señor presidente. Atentados contra redes de suministros de materias primas básicas, organismos estatales, etcétera, que pueden ocasionar daños gravísimos a las personas en particular o al país en su conjunto. Y es por esa razón que nosotros sostenemos que muchas de estas conductas que ocasionan este tipo de daños o ponen en riesgo bienes jurídicos, en algunos casos son impunes por no existir un tipo penal al que se adecúen. Eso es parte de la realidad. O lo que es peor, según consideran algunos especialistas, algunos operadores del proceso, en el afán justamente de que ello no ocurra, intentan adecuar a la fuerza estas conductas con tipos penales existentes, violando muchas veces principios básicos del derecho penal. Y esto es otra de las inconsistencias que nos alejan de la propuesta del oficialismo. Porque además, no solamente con ajustes al Código Penal se resuelven este tipo de conductas, mucho más a la luz de un proyecto que no cumple, a mi humilde opinión, con los parámetros que una legislación moderna y apoyada en los principios básicos del derecho penal debe atender. Y esto que digo lo comparte el Instituto Uruguayo de Derecho Penal y Criminología. Nosotros consideramos que el desafío legislativo en esta casa, presidente, radica en ofrecerle a los ciudadanos los mecanismos de facilitación para el acceso responsable al ciberespacio en sus diferentes modalidades y formas, poniendo el foco en la minimización de las amenazas o de los riesgos, teniendo como norte el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Estoy hablando de garantías, presidente, materia que este proyecto aborda, en nuestra opinión, con insuficiencia. Por supuesto que nos preocupan y nos ocupa el crecimiento de los delitos en general y en particular los que aborda el proyecto que estamos considerando, pero nosotros entendemos que el Estado debe reservar la punición penal a lo que resulta estrictamente necesario, porque en materia de criminalidad digital todos sabemos que existen medidas más efectivas, reconocidas por el mundo, para la protección de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo la institucionalización de medios de prevención en seguridad informática y la reparación de las víctimas, entre otros. Es por eso que en este marco un abordaje integral de la ciberseguridad tiene que incluir sin ningún tipo de dudas el combate a las conductas delictivas, sí, pero por sobre todas las cosas debe de incorporar a texto expreso la protección de la libertad de opinión y de expresión, así como algún tipo de mecanismo legal que permita la reparación económica de las víctimas, por supuesto que en caso de reconocerse la responsabilidad de los encargados de los sistemas de seguridad eficientes que existen en el sector público y en el sector privado. El proyecto que nuestra fuerza política ha presentado incorpora algunas de estas cosas, sobre todo modalidades que en sus aspectos pecuniarios se resuelven en sede administrativa y que por tanto están por fuera del derecho penal. Y esto no son cosas menores, presidente, y tienen más que ver con la afectación directa a las víctimas del delito. No podemos quedar presos de una lógica que encierra al delincuente, pero que deja a la intemperie a quien sufrió y fue violentado. Para terminar, quiero subrayar algunos aspectos de las consideraciones que realizara el señor director del Instituto Uruguayo de Derecho Penal y Criminología, Germán Haller. Él decía que el principio de legalidad con fundamento legal, convencional y constitucional obliga al legislador a dictar leyes que, además de ser estrictas y de aplicación a conductas posteriores a su entrada en vigencia, debe ante todo ser claras y de fácil entendimiento para todos los ciudadanos, y no solo para que los operadores del derecho puedan comprender fácilmente los preceptos legales que se impondrán luego de la aprobación. Yo sé que este es un tema tedioso, que son casi las 10 de la noche, pero es difícil, presidente,
concentrarse cuando hay tanto murmullo. Me parece que es parte del respeto que la Cámara tiene que tener, no con este legislador, sino con el tema que estamos tratando, que para todos parece que es relevante e importante. Así que por segunda vez, yo no acostumbro a hacerlo, le voy a pedir que me ampare en el uso de la palabra. Ya termino, además. Usted conoce cuál es mi postura al respecto. Estamos siempre solicitando silencio. Está amparado en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Y en este caso el proyecto plantea, decía, un número importante de tipos penales que no cumplen con esa garantía básica del principio de legalidad, por cuanto su lectura y comprensión se muestra confusa, de difícil estudio y por tanto también de difícil aplicación. Y como corolario, es importante por lo menos advertirle a la Cámara que la mayoría de las situaciones que se pretenden regular no son delitos cibernéticos, sino que son delitos comunes cometidos por medios telemáticos, regula conductas que ya están legisladas, cambia penas, etcétera, pero sobre todo no está en consonancia, presidente, y esto es importante porque lo estamos analizando ahora, con el artículo 71 y 74 de la actual rendición de cuentas. Allí, por ejemplo, se crea un Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad y un Comité de Gestión de Estrategias sobre Ciberseguridad. Me llama la atención que se ponga a consideración hoy un proyecto de esta envergadura sin haber podido conocer lo que AGESIC pretende abordar a propósito de la concreción de estas iniciativas. Es por estas razones y otras que mis compañeros ya han detallado que recomendamos a la Cámara de Diputados rechazar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.